El sol, claro. El sol. El sol. Tal cual. El sol es el concepto que se reitera. Ya, ese es el concepto. Perfecto. Elegante. Ya, vamos bien ahí. Ahora, ¿en qué se está enfocando? Ese es otro asunto. Ya, el concepto ahora, ¿en qué se enfoca? Analicemos ahora el tema central. Leamos rápidamente. Para que definas, pues yo sé que tienes una idea. Ya, tiene que ver con las características del Sol, sí. Pero no estamos hablando de brillo solamente o de distancia, porque si pones características implicaría todo eso. Mira, mira. El universo está lleno de estrellas y el Sol es una de ellas. Se le considera, ¿a quién se le considera? Al Sol, una enana amarilla. Profe, esto es tamaño, sí. Porque a pesar de ser muchísimo más grande que la Tierra, es pequeña en comparación con otro tipo de estrellas como las gigantes rojas o las gigantes azules. Ah, profe, se está enfocando en el Sol, pero con respecto a su tamaño. Exacto. Está enfocándose en el Sol, pero con respecto a su tamaño. El Sol y sus características de tamaño, de tamaño como estrella. Incluso ni siquiera debería colocar como estrella, tal vez. Y normal queda. El Sol y sus características de tamaño. Tal cual. Ya está. Ya se enfocó. Se ha enfocado en eso. Ah, profe, entonces el tema es un concepto amplio y el tema central es un concepto más específico. Si lo quieres ver así, claro. Exactamente. Interesante. Claro, así te das cuenta. Ah, ya voy entendiendo, me dirás tú. Claro, ahí te das cuenta. Entonces, dime, estamos hablando del tema en general. A ver, por eso te estoy enseñando cuál es el tema, jerarquía textual. La teoría que te dice que hay tema, tema central, idea principal e ideas secundarias. Eso nos dice la teoría. ¿Ok? Ya. Pero en los exámenes de admisión, por ejemplo, tú vas a un examen de admisión y te preguntan, ¿cuál es el tema del texto? Están preguntándote por el tema central. ¿Cuál es el tópico del texto? ¿Cuál es el tema central? El autor se centra principalmente. Tema central. Las universidades a nivel nacional tienen diferentes preguntas sobre el mismo tópico, que es el tema central. Solamente que por costumbre le ponen el tema. No hacen esa distinción. Y ahí viene la confusión. En un examen de admisión te preguntan cuál es el tema, tú le vas a responder el tema central. Acá, por ejemplo, el tema acá en este texto es el Sol, porque me están hablando de ese concepto ampliamente. ¿Cuál es el tema central? A, el Sol y sus características de tamaño, netamente. Porque se está enfocando en eso. Es igual, el tema, los celulares, es muy amplio. Pero si digo, los celulares de alta gama, ya estoy especificando. Ya, es elemental, es sustancial, tal cual. ¿Listo? Ok. Creo que hasta ahí me están entendiendo, ¿no? Imagino que sí. Imagino que sí. Y si hubiese alguna acotación, me la hacen saber, chicos, ¿ya? Ok, veamos. Excelente. Ya. Cualquier cosa sigan preguntando. ¿Ah? Me parece muy bien que algunos jóvenes tienen, por interno me preguntan. Y eso, y ahí es donde yo puedo diferenciar
qué es lo que yo debo enfocarme para poder continuar y en qué no, pues, ¿no? Netamente. Ok, listo. Ok, veamos esto. Ahora, ¿qué es la idea principal? Ya, perfecto. Ahora nos vamos a enfocar en la idea principal. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que conlleva? En fin. Ok, bien chiquitos. A ver, dice por acá, temo el día, lo dijo Einstein, tiene miedo. Tengo miedo. En el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Einstein. Primero, ¿cuál es el tema? Está hablando de dos conceptos. Concepto tecnología, concepto humanidad. Listo. Luego, ¿en qué se ha enfocado? En esa relación, ese vínculo que tienen la tecnología y la humanidad. ¿Y qué está afirmando? Que el día en que la tecnología nos supere, el mundo dejará sobrepase, cuando la tecnología sobrepase la humanidad, sobrepase nuestra humanidad, el mundo tendrá una generación de idiotas. Esa es la afirmación. Esta parte final, que el mundo tendrá solo una generación de idiotas. Entonces, acá hay dos conceptos, tecnología y humanidad. Se está enfocando Einstein en qué? En esa relación que tiene la tecnología y la humanidad. Y está afirmando con respecto a esa relación de que cuando esa tecnología supere nuestra humanidad, se tendrá una generación de idiotas. Netamente. Y acá está. ¿Qué afirma capitalmente, medularmente Albert Einstein? Ahí se afirma que cuando la tecnología supere nuestra humanidad, la humanidad caerá en la estupidez. Es un parafraseo. Así es. Yo no tengo que agregarle nada más. Es lo que Einstein dijo. Es la afirmación que él da. Entonces, esto es lo correcto. Este no idioma. Este en lo concreto, en lo efectivo. Tal cual. Sin ningún inconveniente. Es lo que es. Tal cual. ¿Listo? Perfecto. Sigamos. Entonces, ¿qué es la idea principal? Es la tesis o planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. Contiene el mensaje que se quiere transmitir al lector y el núcleo del discurso en torno al cual giran las demás ideas. Tal cual. O sea, en torno a las cuales van justamente a dar cuenta. ¿Por qué por eso se llama tesis? Porque es una afirmación, es lo que el autor defiende. Recuerda que es una tesis. La tesis defiende una postura. Eso es lo que busca. Esta idea es lo que yo defiendo. Ya. Ah, ya. Listo. Ahora, por ejemplo acá, ¿cómo hallar la idea principal? Si fuera el caso, ¿no? Es tomar en cuenta el tema central más la postura del autor. ¿Qué idea tiene el autor? ¿Qué idea está defendiendo? Para esto yo puedo decir de qué o de quién se habla principalmente en el texto. En quién se está enfocando. Y qué se dice básicamente de aquello. Qué se dice sustancialmente de eso. ¿Me entienden? Ahí daré cuenta de tal situación. Tal cual. ¿Listo? Perfecto.
Ahora, la escritura de un párrafo. Planteemos una idea principal y dos ideas secundarias sobre el tema comunicación. En general. Mira, el tema de comunicación, así, amplio, extenso. A ver, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación. Acá el tema central ya no es la comunicación solamente, sino es la comunicación y los celulares. ¿Verdad, profe? Claro, Tilín. Claro, profe, tiene razón usted. Es elemental, mi querido Watson. Ya voy entendiendo. Mira, ¿y qué es lo que afirman justamente sobre la comunicación, el uso de celulares que están afirmando? Pues ahí lo lees. Dice, el uso de los celulares ha facilitado la comunicación. Ya veo el enfoque, claro. Tal cual. Es la forma como se está enfocando. De esa forma. ¿Entiendes? Ya, las ideas secundarias serán, ¿no? La mayoría de la población tiene acceso. Claro, la mayoría de la población tiene acceso a la comunicación. Tal cual. Ahora, permite salvar las distancias con cualquier lugar del planeta. Claro, eso es lo que hace netamente en la comunicación. Permite tener esa situación. Permite que te comuniques en todo el planeta, pues, ¿no? De una forma indefectible. Tal cual. Profesor, ¿te das cuenta? Entonces, es importante que ustedes... a ver, es que la comprensión de texto, si yo no reconozco bien la estructura, primero si yo no conozco un texto, ¿qué pasa si yo no sé cómo se estructura un texto? No sé de texto, no sé lo que es un texto paralelo, un texto analizante, sintetizante, como hemos visto al inicio. Luego, si no conozco lo que es un texto según el tópico, el tema, que puede ser científico, un texto humanístico o filosófico, ¿no? Claro, profesor. Y también, ¿qué tal si no conozco un texto según la intención del autor? Entonces, luego cuando vaya a estudiar su estructura, no voy a poder entenderlo por completo. ¿Me entienden? Ya veo, profesor. Es así, chicos, es así, chicas. Tal cual. Tal cual. ¿Listo? Bien, hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Perfecto, muy bien. ¡Crack! Vamos, crack. Dicho esto, características de la idea principal. Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. La idea principal tiene que estar ahí sí o sí. Es tal cual. Ahora, articula las oraciones del párrafo, o sea, permite que las oraciones se unan. A veces no es explícita y se tiene que deducir, claro. A veces, ¿qué pasa? Que no puedo netamente indicarlo directamente y tengo que inferir. Evidentemente. Es la forma. Tal cual. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, de alguna u otra manera, lo que estamos acá tomando en cuenta es la trascendencia de la idea. Es tan importante que no lo puedo suprimir. Luego, permite que las demás ideas se unan, se concatenen, se relacionen. Y otra vez es también, profe, esto tiene que ver con la idea, con la ubicación de la idea principal. Claro, si te has dado cuenta, en la ubicación de la idea principal puede ser que esté en el texto, puede que no. Ahora, por eso, otra idea que también es de la idea principal es que generalmente se expresa una oración y por lo general, mayormente, no siempre esa oración está en el texto, por si acaso. Segundo, afirma o niega algo del tema central. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que algo del tema central en el texto lo va a decir, tal cual, el texto lo va a mencionar. Y eso lo refiere. Ya, profe. Y tercero, no expresa datos secundarios. Cuando dice que afirma o niega es porque da cuenta de que algo es cierto o de que algo no es cierto. O de que algo está de acuerdo o algo no está de acuerdo. Eso es lo que da a entender, eso es lo que se entiende. Eso es lo que deben entender también ustedes. ¿Listo? Ok. Luego, ¿cómo aparece la idea principal? En un párrafo puede aparecer primero las ideas secundarias con información particular para luego generalizarlas a la idea principal. Tal cual. Tal cual. Miren, por ejemplo acá, ideas secundarias. El gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves, está hablando de algo que tienen por costumbre para limpiarse estas especies animales. Las aves impregnan su piel de una sustancia ologinosa que se impermeabiliza
Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. Pues sí, tratan de hacer eso. Idea principal. En conclusión, generaliza, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es, netamente. Ahora, formas de preguntar por la idea principal. La idea medular del texto es... El texto trata fundamentalmente la idea cardinal que presenta el texto. Principalmente el autor sostiene que señala la tesis del autor. Estas son formas, son variantes. Ahora, pero de nada sirve la idea principal si no tiene ideas secundarias. Todo texto se organiza a partir de una serie de informaciones, pero siempre hay una que es la más importante, correcto, y aparece, aunque no siempre, de manera textual. O sea, te afirman esto, ¿no? Te dan la información. Esta es la idea principal, tal cual. Y las ideas secundarias. Ideas que complementan la información manifestada en la idea principal, ¿no? Ejemplificaciones, extensiones, especificaciones. O sea, algo que da una información adicional, una información más, netamente. Eso. Por eso hablamos de idea principal y ideas secundarias. Ahora, las ideas secundarias son informaciones complementarias. Sobre estas ideas se formulan preguntas que pueden ser, por ejemplo, por afirmaciones dadas en el texto, por afirmaciones dadas netamente en la situación, ¿no? En el texto que esté presentando, y esta información netamente se tendrá que tocar. O por deducciones o inferencias. O sea, las preguntas pueden darse de esta forma, por lo que el autor diga literalmente o lo que se puede inferir del texto. Características de las ideas secundarias se encuentran ligadas a la idea principal y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Explican y desarrollan el contenido de la idea principal. Ese es su trabajo, ese es su chamba, esa es su idea, netamente. Repito, se encuentran ligadas a la idea principal y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Explican y desarrollan el contenido de la idea principal, evidentemente. Expresan datos accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, matices y puntualizaciones que complementan, refuerzan, justifican o precisan la idea principal, netamente. Da argumentos que sirven para afirmar o rechazar la idea principal. Eso es lo que justamente busca la característica, bueno, lo que busca la idea secundaria. Fundamentar, sustentar que esa idea principal tenga validez. O sea, esta idea debe ser fehaciente, debe ser franca y sincera, tal cual. Y por eso se debe expresar tal cual. Ok, bien, hasta ahí netamente hemos hablado de lo que es la estructura del texto, netamente. O profesor, claro, comprensión del texto es una teoría, pero yo estoy haciendo lo sucinto, lo más categórico, lo que te es más, digamos, necesario para un examen, ¿no? Obviamente hay más por aprender, pero obviamente tomando en cuenta también su temario, es lo que estoy aplicando. Perfecto, ahora hablemos del sentido contextual. Por ejemplo, acá dice, solo quiero graduarme, papu. Pero acá, yo digo, ¿no? Según la imagen, ¿qué es graduarse? Claro, si tú te das cuenta, si tú te fijas, si digo acá solo quiero graduarme, entonces acá fácilmente, categóricamente, uno podía entender de que es alcanzar algo complicado, algo difícil, ¿no? Ah, claro, es evidente, es evidente. Y a partir de ello, tomar en cuenta lo que puede darse, ¿no? O sea, quiere graduarse, pero graduarse es conseguir algo que ha costado mucho. Profesor, pero graduarse no significa solamente conseguir un grado. No, no, no. Estás analizando sin la imagen. Porque con la imagen, graduarse es conseguir algo que ha costado muchísimo. Y que está costando muchísimo. Y que es muy difícil. Que es complicado. All right. Para esto hay que entender que hay algo que se llama signo lingüístico. Y tú escuchas algo o dices algo y qué idea se forma en tu cabeza. Hay palabras, por ejemplo, que no están en la Real Academia. Pero si no tiene un sentido contextual adecuado, se puede malinterpretar y que pueden estudiarse de forma alterna porque son partes del idioma cotidiano. Por eso no entiendo. A ver, una anécdota. Oye, pero esta anécdota es brava. ¿La cuento o no la cuento? Mira, si la cuento y me censuran, me dan ban, usted tiene la culpa.
por si acaso. Dale, aso, ya, me arriesgo. Richavo, yo también voy a ser censurado igual que tú. Ya, escucha, escucha. A ver. Escucha, escucha. Por ejemplo, un amigo sale con una flaca. Sale con una flaca. Y bueno, pues la señora, bueno, en esa época señorita, luego la señorita se convirtió en su esposa, su flaca, su esposa, su compañera. Y en esa cita que tuvieron, bueno, una comida amena. Y de pronto mi amigo le dice, para variar, profesor de razonamiento verbal, dice, disculpa, ¿me puedes dar tu culito? A lo cual la dama, pon tu cara de payasito en el chat, pon tu cara de payasito, sí, 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 no es broma. El profesor, el colega, el amigo, le dijo, ¿puedes darme tu culito? A lo cual la dama le dijo, pero estas son de nuestras primeras citas. Sí, sí, sí. Entonces, y mi amigo le dijo, no, pero te estoy pidiendo el último sorbo, lo poco que te queda en tu copa de vino. ¡Ah, yeah! Eso significa que, por ejemplo, te sirven una copa de vino y te queda un puchito, así una nadita en la copita, un sorbo, digamos. Ese sorbito que te queda en la copa se llama culito. Curioso, curioso, lo sé, lo sé. En fin, en fin. En fin, pero es anecdótico, pues, es anecdótico y es bastante singular la forma como este salvaje del idioma, este salvaje del verbal, la encaró la pobre dama. Pero es obviamente parte, bueno, pues de la chacota, de la confianza que te puede dar una persona, en fin, ¿no? Además, él creo que está muy interesado. El único detalle, Chávez, y es que yo conozco a su actual esposa y a su ex esposa, y si las ponemos juntas, así, una al lado de la otra, oye, prácticamente casi son hermanas. Son muy idénticas. No sé si mi amigo lo habrá hecho a propósito, realmente. Si ha buscado reflejar lo que él deseaba. Pero igual, ambas menuditas, muy bajitas, ¿no? Sí, guapas ambas, eso sí, pero muy parecidas. Muy, muy, muy parecidas. Muy parecidas, muy parecidas. Muy parecidas. En fin. Ok, ahora vamos por acá. Por eso en el signo lingüístico, ya te has dado cuenta, hace un rato te di un significante y lo primero que se formó en tu cabeza es un significado, pero un significado que no es el que quizás sabías antes, con respecto a esta palabra que mencioné. Sí, la palabra culito. Por ejemplo, acá sí digo, no, plano fónico, el sonido es árbol y el significado que se forma en tu cerebro es conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y pueden contener frutos, flores y frutos. Tal cual, ¿no? Concepto, imagen acústica y el árbol, tal cual. Listo, sin necesidad de exagerarlo ni cambiarlo. Tal cual. Ahora, para eso hay que entender que hay una denotación y una connotación cuando hablamos de sentido contextual. La denotación será el significado tal cual, ¿no? Es el primer nivel de la significación y a cada significante le corresponde un significado o significados concretos, tal cual lo que se amerite. Es el nivel de la lengua natural. Los elementos del significante y del significado se corresponden más o menos unívocamente, de una forma u otra. Para esto, denotar es darle un significado, un significante, agotando el concepto mismo. La denotación se vincula con la definición literal o el significado admitido por el común de los hablantes. O sea, lo que la gente haya mencionado para que ese significado se mantenga. En la connotación, que es otra forma, existe connotación cuando el conjunto de la denotación, el signo, es tomado como un signo para transmitir ciertos significados complementarios, o sea, algo que se adiciona, se agrega. El nivel de la comunicación rotativa es un sentido sobreañadido, agregado. Valoraciones e interpretaciones de una palabra o imagen que pueden ser desde la finalidad emotiva, persuasiva, retórica, estética, psicológica. Interpretaciones, ¿no? Valores, pautas sociales, experiencias previas, o sea, todo aquello que es subjetivo, todo aquello que es un valor sobreañadido a la palabra original. Tal cual.
Significados contextuales, ¿no? Significado es cuando le dije, eres mi media naranja. ¡Claro! Cuando dijiste que eres mi media naranja, pero el detalle es que parece que está en una java de naranjas. No, no, no. No. Dios mío, toda la cuadra. Uy, ¿qué pasa? En fin. Para esto hay que entender los significados contextuales. En fin. El significado se obtiene de los contextos en los cuales se produce la comunicación. Existen diversos que pueden resumirse así. El contexto lingüístico. Ese que tú has adquirido por las palabras que conoces. Que vas aprendiendo, que vas conociendo. Contexto situacional, de acuerdo al momento en el cual se esté dando. Por ejemplo, un contexto lingüístico, a ver, ejemplo. Por ejemplo, a ver. La palabra asiago. Es un momento asiago para Ucrania, ¿no? Yo me pongo en el lugar de la otra persona, ¿no? Un momento muy difícil, muy complicado, muy triste incluso. Terrible. Porque la palabra asiago es una palabra un poco más rebuscada y obviamente el contexto lingüístico me permite entenderlo. El contexto situacional. Si dice situacional, es en el momento en el cual en ese instante estoy hablando o expresándome. ¿Cómo así, profesor? A ver, yo no me veo, imagínate, ¿no? Ya salimos un poquito, ya no, ahora hay, Dios mío, en la política del gobierno dice que ahora sí se permite el aforo del 100%. Los especialistas están indicando de que esto podría originar una cuarta ola, esperemos que no sea así. Pero imagínate que llego a Cajamarca de visita, ¿no? Y les aviso, chicos, voy para Cajamarca, en fin, voy de visita, voy de paseo. Ya. ¿Y qué ocurre? Vamos a jugar fulbito, vamos a ir a la canchita, vamos a compartir un ratito, una mañana deportiva. Perfecto, ¿no? Lo habitual entre patas, entre amigos. Entonces le digo al jovencito, imagínense, ¿no? Joven, por favor, cuando usted me vea en el área, le pido que me habilite el balón. Le pido su asistencia. Si yo sería un pelmazo, yo sería un sanazo, si le hablo así a Alex, a Abraham, a John, o sea, si yo les digo eso, estaría recontrasano. Que, causa, viejo, me ves en el área, mándala, cholo, auméntala. Tendría que estar en la situación para expresarme de acuerdo al contexto y utilizar el término, tócala, papi, tócala. ¿Te das cuenta? No, yo sí para jugar, cuando juego fulbito, yo le juego mucho a la boquilla. Que no, este muchacho no sé jugar pelota, no sabes qué es tócala, toca y me voy, toco y me voy. No conocen, Dios mío, esta gente. ¿Cómo que toca? Ah, su madre. Esta gente muy sana, Dios mío, ¿cómo que toca? Le dice. Toca la redonda, pues, hijita, la esférica. Claro, la que no se mancha. Claro, a eso se refiere, hijita. Me descontextualiza el salvaje este, Dios mío. En fin. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando yo estoy en el arco, está el delantero, yo, ¡mátalo! Yo le grito, ¡mátalo! O cuando está el delantero de mi equipo, ¿no? Pero no significa que le dé cuchillazos o le aplique la noble Nelson al arquero del otro equipo, sino que le meta un fusilazo, pues, ¿no? Que le meta un bombardazo, como quiera llamarse. Porque es un contexto del partido, pues, ¿no? Puede ser un contexto situacional, netamente. En fin. No, sí, tú sabes que todo es a la boquilla. Cuando estás en la cancha, en el gramado, tienes que jorar a la boquilla. En fin, es así. ¿Pero eso qué es la boquilla? A la boca, pues, hijito, al fururú. Ah, ¿qué es el fururú? Ay, ay, ay. Es el contexto situacional, ¿se dan cuenta? Profesor, me ha salido. Es que es una cuestión de tener barrio, calle, netamente, ¿no? Eso también. Luego, y el contexto cultural. ¿Por qué el contexto cultural? Porque justamente va a depender de tu grado de preparación, de qué tanto sepas de muchos aspectos para que tú puedas entender las cosas. De calle pero elegante, claro, de todas maneras. Por ejemplo, en el contexto cultural tenemos en cuenta todo aquello que tú puedes saber por la cultura que puedas tener o por lo que puedas haber aprendido, culturalmente hablando. Por ejemplo, personalmente, ¿no? Yo culturalmente hablando, en Huánuco sabemos que son los opas. Me imagino también en gran parte del país, incluso en otras latitudes también, en gran parte de Latinoamérica el término opa es muy conocido,
que se designa al tonto, al quedado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto cultural, en mi nación huanuqueña, de mi querido Huánuco, de mi amoroso Huánuco, aparece la idea del mashcuy. Profe, ¿cómo la idea del mashcuy? Lo que pasa es que en, en sí el mashcuy se refiere a a la persona que es muy conformista en Huánuco, un mashcuy, que es un bicho, es un insecto en Huánuco, en esa zona del país que es Huánuco. Es curioso, pues, claro, es curioso, es bastante curioso. Pero bueno, pues la forma como culturalmente se entiende, ¿no? En fin. Y así puede ser también, ¿no? Culturalmente hablando, tú vas a la selva y hay otras palabras singulares, y a los Andes, en fin. Y acá, ¿no? Por ejemplo, tiene enfermo el corazón. Contextos. En una clínica. Claro, si es una clínica, el contexto será de que tiene una patología. Al observar alguna fruta, el centro de la fruta, la parte central donde está la pepa, ahí está justamente el corazón. En una reunión donde hay dos enamorados, obviamente porque estas dos personas tienen sufrido el corazón. En fin, pero en tu caso no te preocupes, porque el único que sufre eres tú. La otra es flaca, no le interesa. No, papá, perdón. Perdóname. En fin. Y cuando se califica cierta mala conducta de alguien, tiene enfermo el corazón. Una persona que quizás tiene una mala actitud, actúa con saña o mala intención, netamente. Por eso, cuando se usa uso de vocabulario contextual, recordemos que este mide la capacidad para determinar el sentido de un término en un contexto. Se busca términos con adecuación semántica, según la intención del emisor, el contexto que pueda dar, y de acuerdo con ese sentido, significado o acepción, ¿no? Ya que puede ser literal o denotativo o configurado connotativo. Recuerda cuáles son los métodos de resolución. Primero que debo determinar los sentidos del término. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me quieren decir con esto que estoy entendiendo? Otro. Ya, entonces, si es un sentido denotado o connotado. Ahora, ¿qué contexto tengo? Ya. Hay denotación, hay connotación. Ahora me fijo el contexto. Bloom, ¿qué estoy buscando? ¿En qué situación? Es una cuestión quizás coloquial, es un contexto musical, no lo sé. Es un contexto médico, legal, histórico. Observar opciones y descartar las que no tengan el sentido adecuado. Claro, porque de estas opciones que tenga, yo voy a ver algunas que no me van a servir, no son útiles. Y reemplazar opciones posibles. No más de dos por el término para determinar cuál es el adecuado. Pues sí, y de acuerdo a eso entenderlo. Netamente. Una recomendación más, lee comprensivamente el texto en el que se inserta la palabra destacada. Ya, pero no vayas a leer solamente la palabrita y lo que sigue. No, papi. Retrocede un poquito hasta un punto antes de ese uso de esa palabra y dale lectura en adelante, hasta el siguiente punto. Porque a veces solamente te conformas con esa parte que has leído y dejas el resto a la de Dios. Ya, determina la acepción del término subrayado en el texto considerando la relación del significado de la palabra destacada con el resto de la información entregada por el texto. Por si ese término cercanos al vocablo remarcado. Ideas principales del fragmento donde se encuentra inserta la palabra. El sentido en que se emplea el término destacado dentro del contexto literal, ¿no? Figurado. Luego, analiza las opciones que entrega el ejercicio reparando en la justificación que acompaña cada alternativa. Descarta, deja de lado, aquellas palabras y justificaciones que no coincidan con el sentido del texto en el que está inserta la palabra subrayada. Claro, lo dejas de lado. Analiza las opciones restantes. Intenta quedarte solo con dos alternativas, verificando cuál de estas entrega una palabra y una justificación que se adecue al sentido del texto. Porque habrá alguna que se adecue a tal forma, a tal manera. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hasta ahí se entendió. Confírmame la locura, crack. Confírmeme la avena. Confirme cualquier. Uy, se acaba la canción. Un poquito, dice el otro. Hace como, Dios mío. He empezado a hablar, mira, las 9 de la mañana no he parado, Dios mío.
¡Hala, porra! ¿Qué tal? Ni un, ¿cómo se llama esto? Ni un unipersonal han ese, ¿eh? Mi unipersonal ha sido. Yada. Ya. Ah, vamos a poner esta musiquita. Listo. Bien chiquitos, vamos a la siguiente parte. Entramos con esta música neoliberal. No, ¿qué pasa? En fin. Música neoliberal, dice. Y a ver, vamos. Mira su foto de Johncito, mira, qué guapo Johncito, Dios mío. Un crack, John, eh. A ver, está. Espérate. Listo. Ya. Empezamos a leer, ¿listo? Ya. Entonces nos enfocamos en los textos que tenemos aquí y empezamos a trabajar. Ok. Bien chiquitos, todos concentrados. Comenzamos a entender los textos. Vamos, con fe chicos, comenzamos a leer.
Chiquitos y chiquitas. A ver. Dice, en Italia, desde el siglo XIV, los eruditos preparados, leídos, instruidos, ¿ya? Intentaban hacer revivir e interpretar el nuevo intentaban hacer revivir e interpretar de nuevo el canon de las obras clásicas. O sea, profe, eso me suena a historia conocida, claro. Ya tu subconsciente, o mejor dicho, tu cultura general ya te da a entender de que esto es Renacimiento, ¿cierto? Ya, es más, creo que ni siquiera debería mencionártelo, tú estás muy al tanto de esto. Tú eres demasiado hábil, no hace falta decírtelo. En fin. Ahora, luego indica, para ilustrar la dignitas hominis, la dignidad del hombre, así como se denomina acá, que según ellos, los eruditos, era subestimada por los filósofos medievales. O sea, tratada menos. Los humanistas, que son en este caso los eruditos, volvieron a acudir sobre todo a la filosofía moral de los antiguos, por ser una disciplina basada en la razón y en el uso del sentido común. Consideraban que las éticas paganas debían demostrar ser útiles para los laicos que vivían bajo los preceptos de la época, claro, según las ideas de la época. Esta posición, asociada a una toma de conciencia cada vez más marcada sobre la dignidad y el deber cívicos en la Italia del Renacimiento, fue también aceptada por reformadores como Lutero, y en particular Melanchthon, quienes mantenían estrictamente por separado lo sagrado y lo profano. Los filósofos humanistas denunciaron, tal vez injustamente, el apego maniático de sus predecesores a la lógica abstracta y deformada del Aristóteles medieval, y a su irreprochable pero inhumana disección de cada tema. Era en parte una cuestión de estilo. Entonces, da cuenta acá, mira, esta posición, esta postura que tenían, netamente, ¿no? De esa Italia renacentista, dice, también fue aceptada por Reforma, o sea, la aceptación de la Reforma de como Lutero, y en particular dice en justificación, sobre todo principalmente en Melanchthon, quienes mantenían estrictamente por separado lo sagrado y lo profano, o sea, sabían diferenciar. O sea, había una diferenciación entre uno y otro elemento. Los filósofos humanistas denunciaron, tal vez injustamente, el apego maniático de sus antecesores a la lógica abstracta y deformada de Aristóteles medieval, y a su irreprochable pero inhumana disección de cada tema, o sea, la forma como viven cada tema. Era en parte una cuestión de estilo. Los humanistas suponían que la toma de conciencia personal acerca del tema moral podía ser más suscitada por un escritor pagano, elocuente, que por las argucias impersonales de los teólogos de profesión. Netamente aquellos que se atribuyen tal situación. En realidad, las obras de Aristóteles contribuyeron mucho al desarrollo de la filosofía moral del Renacimiento. Mira, tal cual. Pero, aquí hay un conector, siempre ese pero. Los humanistas se inspiraron en 3 tradiciones antiguas importantes para formar sus ideas éticas. O sea, influyó Aristóteles, pero ellos tienen 3 tradiciones antiguas, trascendentes, para formar sus éticas y elaborar los modelos de elocuencia inspirada: el idealismo platónico, el estoicismo y el epicureísmo. Ahí está. Paganismo en esa época, ¿no? Lógicamente, la explotación de estas fuentes paganas los llevaron a entrar en conflicto con los teólogos de Jesús. Claro, pues porque netamente están tomando en cuenta información netamente pagana. El tema central desarrollado en el texto es, al ojo, el humanismo del Renacimiento, el paganismo de la Edad Media, la doctrina moral de Aristóteles, la reforma religiosa de Lutero, o el epicureísmo y el estoicismo. ¿Cuál es vuestra clave, jóvenes? No puedo creer que solamente hay una persona que comparte su clave. ¿Y el resto? ¿Pero de qué estamos hablando? Avión, pues, el humanismo del Renacimiento. Se está enfocando en ello, del humanismo como tal. Tal cual.
Vamos, dos, vamos chicos, de una vez quiero claves. En el texto, la palabra estimar adquiere el sentido de, no significa cómo lo voy a reemplazar, sino que se entiende. Si están estimando algo en el texto y cuando dicen estimar, se refiere a lo que toman en cuenta. Aquello que toman en cuenta. Ah, profe, eso se llama, están considerando, claro, enano. Resulta incompatible, incongruente, inconsistente con el desarrollo textual afirmar que no es cierto según el autor del texto, que no es verdad. ¿El tema moral era considerado como un atributo de los propios escritores paganos? Sí, es concreto. En el siglo XV algunos estudiosos se escindían, dejaban de lado claramente lo pagano. Claro, Lutero y Melanchthon fueron uno de ellos, que supieron diferenciar. Los eruditos italianos promovían la interpretación del canon de los... Claro, eso deseaban, eso querían. La concepción humanista de los filósofos renacentistas mostraban sesgo pagano. También, por algo, los tres pensamientos paganos que se desarrollaron. La filosofía humanista del Renacimiento se circunscribió, no se circunscribió. De que se sirvió de esta, sí, pero sin circunscribirse es como que se adoctrinó a ella. No. Se deduce a partir de las premisas textuales que las obras de Epicuro o las de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, justamente en la parte final, formaban parte de la práctica exegética de los teólogos. No era parte de su trabajo. Rechazaban de manera extremista la dignitas hominis, al contrario, la usaban a estos pensadores para poder sustentarla. Eran cuestionadas por los religiosos puede ser. Puede ser que sean cuestionados. ¿Fueron cuestionados por el reformador Lutero? No los cuestionó. ¿Eran tan absurdas como la visión aristotélica medieval? No, ni la clave casa. Casita. Si la tarea intelectual de los humanistas hubiese consistido únicamente, solamente en una reinterpretación de los postulados aristotélicos, probablemente, ¿qué hubiese ocurrido? Repito, si la tarea intelectual de los humanistas hubiese consistido únicamente, solamente en una reinterpretación de los postulados aristotélicos, probablemente, posiblemente, quizás, ¿qué hubiese ocurrido? Los teólogos medievales hubieran proscrito todo tema basado en la moral. Claro, porque Aristóteles no lo tomó en cuenta. El Renacimiento no hubiese reflexionado acerca de Nervan, claro. Porque entonces se hubiesen fijado solamente en lo que Aristóteles decía. Sería injusto señalar que hubo un apego maniático a la lógica. No, al contrario. Tendríamos que replantear cronológicamente la aparición de la Edad Media. Los teólogos hubiesen impugnado acremente con los filósofos humanos. La clave sería... ¿Cuál sería la clave? Besito. Concreto. Así es. Bien. Ok. Ya chiquitos. A ver, texto 2 violento, ¿eh? Texto 2 violento. Vamos. De una vez.
Alright. Vamos directo a las preguntas. Texto interesante de tu senpai, de tu sensei, o basado en lo que justamente trabajó el gran George o Gregor Johann Mendel. ¿Cierto? Que dio las bases para el estudio netamente de la genética de una forma u otra. Veamos. A ver. Pregunta 6. La idea principal del texto sostiene que ¿qué es lo que el autor defiende? Primero que estamos hablando de Mendel, ¿cierto? Y no sobre su vida, qué es lo que hizo, no hizo, no, sino lo que su investigación dio. Los principios de la herencia de Mendel son producto de la experimentación. No, es algo tan simple como eso, no puede ser. La especie Pisum sativum fue crucial para los experimentos mendelianos. El ADN constituye la unidad hereditaria discreta que controla los caracteres. Menos. Mendel fue injustamente ignorado por la comunidad científica. Ignorado. No es lo más trascendente. Los estudios mendelianos constituyen el acta de nacimiento, claro. Constituyen el origen, pues actas de nacimiento es una forma muy coloquial de decirlo. Clave enano. Para esto, la expresión piedra angular tiene sentido preciso de ¿qué se entiende por piedra angular? Como, claro, sobre la piedra angular sobre lo cual se van a basar hechos, exactamente. Por lo tanto, es un fundamento, correcto, correctísimo. Clave casa. Resulta incompatible con el texto afirmar que no es cierto, que no es verdad, que no es concreto, que no es correcto. A ver, Mendel comprendió que los caracteres están regidos por algún tipo de unidad física. ¿Compatible o no compatible? Compatible. La experiencia mendeliana fue pionera en las investigaciones en torno a la herencia. A la herencia sí. A la herencia sí. De la primera. La meiosis es un proceso celular cuya comprensión no estaba al alcance de Mendel. Claro, porque eso luego se desarrolló con la citología. La transmisión hereditaria era totalmente ignorada antes. No, al contrario, no, falso. Eso es falso. La clave puede ser dedo, ¿eh? Los notables estudios de Mendel fueron objeto de la indiferencia de los coetáneos, o sea, de los de su edad. Es otro punto, ¿eh? Ya. Así es, por tanto, nuestra clave vendría a ser dedo, ¿no? No es que sea totalmente ignorada antes. Y 9. Es posible inferir, concluir, que los estudios citológicos desconcertaron totalmente a los epígonos de Gregor Mendel. ¿Por qué tendría que desconcertarlos? Es una consecuencia directa de la investigación. O sea, no sabemos si es una consecuencia. No había forma de adivinar, de aclararlo según el texto. Corroboraron los resultados de la investigación. Eso sí, los estudios citológicos sí corroboraron lo que de Mendel se hablaba o se decía. Contradicen los resultados de los estudios como Pisum sativum. Descartaron de plano la posibilidad de existencia. No, ni hablar. La clave sería casa. Si los caracteres biológicos no se transmitieran de una generación a otra, ¿qué pasaría? ¿Cuál era el anterior? Casa, hijo. Porque después justamente el estudio citológico da cuenta de que Mendel tenía razón. Por eso corroboraron. Y si los caracteres biológicos no se transmitieran de una generación a otra, ¿qué pasaría? La época. Claro. El concepto de gen sería totalmente intrascendente para la ciencia. No tendría sentido, pues. Eso sí es totalmente cerrado.
Bien, chiquitos, y con este ejercicio llegamos al final de la clase de hoy. Nos vemos el jueves, siempre a la misma hora, mismo canal. Que tengan un excelente día, que le vaya lo mejor en sus clases y nos vemos después. Así que pórtense bien, pónganle muchas ganas al estudio, que es lo que mejor pueden hacer. Nos vemos, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos. Luego, profe, se cuida, gracias.